Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos llegando ya a la mitad de esta semana de febrero y un gusto compartir con ustedes y contigo, Milton. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Liz. Amigos, buenos días, bienvenidos. Son las 7 de la mañana y estamos listos para la más importante información nacional y, claro, más adelante las entrevistas. Hoy es 9 de febrero. Buenos días. Sí, y anticiparles a nuestros amigos quienes nos van a acompañar en ese segmento de entrevistas, ¿no? Estará con nosotros Karen Garzón, ella es directora de Relaciones Internacionales de la UISEC, analista internacional. Vamos a estar analizando lo que está pasando en Perú, esta crisis política. Y también vamos a conversar con el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, para hablar de la situación después del aluvión de La Gasca y la comuna. Quito está preparado para enfrentar desastres como estos. Ya tuvimos 28 víctimas y no es el primero. Ojalá sí sea el último. Ese tema lo vamos a analizar con el general Paco Moncayo. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Es las 7 de la mañana con 1 minuto. Bueno, ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, que llegaba de China, fue directamente al sector de La Gasca y de la comuna. Ahí se reunió en el puesto unificado de control y mando de lo que ocurrió hace más de una semana en este sector por el aluvión. El presidente Lasso se reunió con algunos ministros, con el alcalde de Quito, con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y claro, con la población para delinear las acciones que tendrá el gobierno para con las personas afectadas por este aluvión. Y en esa visita Milton hizo algunos anuncios, ¿no? Anticipó que China haría un aporte económico importante para la adquisición de enseres electrodomésticos, pero también habló de este bono, una especie de bono de contingencia de $252 que iría destinado al propietario de una vivienda o al inquilino de esa vivienda. Pero escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso. Por eso informo que el señor alcalde se pondrá a trabajar de inmediato a efecto de la reubicación de esta familia, porque no pueden llegar al mismo lugar porque son zonas de alto riesgo. Comprendo la ansiedad y la angustia de no poder estar en su vivienda, de estar alojados en casas de amigos, pero esto será provisional. Espero que el alcalde de Quito resuelva este problema en las próximas horas y días. Y claro, es un tema del alcalde de Quito, que también en la tarde de ayer definió su plan de emergencia, pero el tema de la reubicación, el tema de la reubicación de las familias que están sin vivienda y el tema de la ubicación de las zonas afectadas, de las zonas que están todavía en riesgo, porque no se puede predecir lo que va a pasar en el futuro, además si es que no se controla el tema de las quebradas. Dentro de ese plan que anunció el alcalde Guarderas, Milton dijo que había un presupuesto de $8 millones que serán destinados para ese trabajo y que se enfocará básicamente en 6 sectores, ¿no? Que son los de La Gasca, la Comuna, La Colón, Santa Clara, La Mariscal y Pambachupa. Y la idea ahí principal es esta reactivación del tejido social, decía Santiago Guarderas. Escuchemos. El municipio va a presentar todo el plan de rehabilitación con determinación de las fechas, responsables y estrategias que se van a hacer con cada uno de los damnificados, no solamente en la parte material que tiene que ver con las viviendas, daños a primer piso, sino fundamentalmente con la parte social, el apoyo a todas las personas que lamentablemente han sufrido y que ahora viven momentos de dolor, de tragedia, de ansiedad. Y este plan de reactivación y rehabilitación de esa zona, ya lo escuchábamos, implicará el reordenamiento de estas familias, como lo ha dispuesto y lo ha solicitado el presidente Guillermo Lasso al alcalde de Quito, pero también va a incluir mingas en el sector, decían, solución sanitaria también que hace falta. Habrá la entrega de este bono de contingencia, entre otras medidas que se están tomando para de aquí en adelante pues darle solución a un problema y que sea de manera permanente, no temporal.
y una solución que va a demandar acciones en distintos ámbitos, ¿no? Sobre todo por lo que está pasando en el tema de las quebradas. Hay asentamientos irregulares, es un problema que en algún momento durante algunas administraciones municipales sí tuvo la atención puesta ahí, pero después eso paró y hemos visto las consecuencias que la falta de quizás esa preocupación ha dejado como consecuencia. Milton. Sí, Liz, justamente y hablando del tema de la atención a las personas afectadas, desde muy temprano ya se anuncia que la empresa privada va a hacer una donación. Vamos al sector de la Gasca. Ahí está Paul Cuello para que nos cuente más detalles de qué se trata. Hola, Paul, buen día. Hola Milton, ¿qué tal amigos? Así es, una donación importante que hace la empresa privada, específicamente la ASA-DELEC, la Asociación de Empresas y Almacenes de Electrodomésticos, que ha venido a entregar varias cocinas y también refrigeradoras a las familias afectadas. Estamos en el sector de la Comuna Alta, ya tienen identificados cuántas familias van a recibir estos electrodomésticos. Desde las 6:30 de la mañana están acá con los comuneros dialogando. Es la primera entrega, Milton, que van a hacer acá en este sector. Ya tienen, como les manifestamos, familias identificadas, la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos. Importante esta donación que van a recibir, ya el gobierno también anunciaba que van a entregar otros insumos a las familias afectadas gracias a la donación que hizo el gobierno de China. Vamos a tratar de conversar con Santiago León, él es el director ejecutivo de ASA-DELEC, para que nos cuente de esta importante donación que hace la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos. Santiago, bueno, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Teleamazonas. Importante esta donación que hace la empresa privada a las familias afectadas. Sí, bueno, nosotros como Asociación de Almacenes Electrodomésticos lo menos que pudimos hacer fue solidarizarnos con tremendo dolor. Imagínense, aquí uno puede palpar la destrucción, todo el sufrimiento que han tenido estas familias, incluso pérdidas irreparables como fallecimiento de seres queridos. En ese sentido, nosotros hemos querido acompañar a estas familias, brindarles electrodomésticos básicos como es la cocina, la refrigeradora. Todo hogar necesita una refrigeradora donde guardar sus alimentos, una cocina donde poder prepararlos, y por eso nos hacemos presentes. Incluso en algunos casos la cocina no solo es para dar de alimentar a sus familias, sino también el sustento de su hogar, porque se dedicaban a la elaboración de alimentos para venderlos. Entonces, por eso hemos considerado importantísimo, hemos coordinado también con la Cámara de Industrias esta ayuda para poder llegar a estas familias que tanto lo necesitan. ¿Cuántos electrodomésticos y qué nomás están entregando, Santiago? En este momento nosotros hemos identificado a 27 familias, son 27 familias que hoy estamos haciendo estas entregas. Sin embargo, seguimos levantando la información. Nuestra idea es llegar a todas las familias que perdieron sus electrodomésticos, así que seguiremos levantando información y entregando las que sean necesarias para cubrir esta necesidad. Perfecto, estamos también con Pablo Zambrano de la Cámara de Industria. Pablo, se han sumado precisamente a esta tragedia, ayudar a las personas damnificadas, a las personas afectadas. Entendemos que es la primera entrega, pero se seguirán sumando a más donaciones. Desde el día número 1, el sector privado, la ciudadanía, nos hemos unido justamente para ayudar a los vecinos de la Gasca y de la comuna. El día de hoy es un día muy feliz. Estamos junto con la Asociación de Electrodomésticos haciendo la entrega de refrigeradoras y cocinas a las personas afectadas. ¿Cómo hemos identificado a las personas afectadas? Con los líderes comunitarios. Han hecho un mapeo, ¿no? Importante esto. Exactamente. Estamos acá en el sitio, este es el cuarto día que estamos acá, justamente con los líderes comunitarios para identificar a quienes realmente lo necesitan. Esto es una demostración de que el sector privado, la comunidad y las autoridades podemos trabajar en conjunto para ayudar, que es lo que más se necesita. Perfecto, muchísimas gracias a Pablo Zambrano. Ahí está, como pueden observar en imágenes, recorrerán durante estos días y entregarán justamente estas donaciones a las familias más afectadas. Regreso a estudios, Milton, Liz, ustedes con más. Amigos, buenos días. Gracias, Paul. 7 de la mañana con 9 minutos. Liz, ¿te tengo ahí? Estoy aquí. Sí, estaba escuchando precisamente esta buena acción, ¿no? La verdad es que todo aporte, todo suma. Hay que resaltar, yo creo, esa solidaridad también, Milton, no solamente lo que van a hacer las autoridades, sino lo que ha venido haciendo la misma comunidad, la empresa privada, que se han juntado el fin de semana en esa mega minga para poder levantar un sector tan golpeado, tan afectado. Oye, un tema que te quería contar, Liz y amigos, es que mucha gente de Manaví ha llegado a dar comida a la gente de la Gasca, llevando verde, llevando
llevando alimentos. Y la gente decía, cuando nosotros sufrimos el terremoto, Quito se movilizó en favor nuestro. Lo menos que podemos hacer es venir acá y ayudarlos ahora que ustedes lo necesitan. Qué bueno que la solidaridad se manifieste. Qué mal que solamente la veamos en estos casos de emergencia. El resto solamente es política y politiquería. Pero qué bueno que el Ecuador es un país de gran corazón. Eso es lo importante. Y vamos a avanzar con otros temas, Milton, sobre esta decisión también con la que yo diría pues arrancó incluso el presidente del Consejo de la Judicatura para ponerla sobre la mesa, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el fiscal Juan Carlos Izquierdo involucrado en este caso de Naomi Arcentales, que recordemos, María del Carmen Maldonado, antes de salir, de renunciar a la presidencia del Consejo de la Judicatura, revocó esa suspensión? Claro, y ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué Fausto Murillo, el día que llegó a ser nombrado presidente del Consejo de la Judicatura, no cambió inmediatamente la decisión? Ya no podía, porque ya ahora, según la Corte Constitucional, estas decisiones le corresponden al Pleno del Consejo de la Judicatura y no solamente a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ese fue, según María del Carmen Maldonado, el motivo para haber dejado el cargo de presidenta del Consejo. En todo caso, ahora que la opinión pública se levantó, cuestionó, criticó, se cambió la decisión y el fiscal Juan Carlos Izquierdo, que está siendo investigado, no está imputado, no está involucrado, deja de ser fiscal mientras este tema se investiga. Escuchemos a Sara Sabando, a la madre de Naomi. Sí. Pongo toda mi fe y mi confianza a las personas que ahora nos están brindando, nos están abriendo las puertas. Esperemos que las cosas sean transparentes como están hasta el momento, que nos demuestren a nosotros, que realmente estén de parte de nosotros que somos las víctimas. Y es ese anhelo de alcanzar la justicia lo que mantiene a una madre en pie tras el asesinato de una hija, ¿no? Y ahora escuchemos, Milton, lo que dijo... No, ibas a decir algo, dime. Sí, solamente para poner en contexto qué pasó ayer. Fue la mamá de Naomi y algunas personas a protestar en el Consejo de la Judicatura. Esas declaraciones se produjeron afuera de las instalaciones del Consejo de la Judicatura. Perdón, Liz, solo quería aclarar esto. Sigues, por favor. Sí, importante hacerlo, ¿no? Como te decía, yo creo que es ese dolor y el hecho de querer esa justicia lo que mantiene a una madre en pie después de una pérdida tan fuerte de una hija, en este caso la de Naomi. Pero escuchemos lo que dijo también Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, ante la decisión que tomó el Pleno. Así como tampoco han variado las circunstancias que motivaron la medida preventiva de suspensión dispuesta en contra del servidor judicial Juan Carlos Izquierdo Cedeño. En virtud del razonamiento jurídico, le afecta de nulidad insanable a esa decisión. Bueno, veamos qué pasa con las investigaciones de este caso. Cambiamos de tema y un tema también escandaloso. La cartera vencida e incobrable de la CFN, de la Corporación Financiera Nacional, que suma 418 millones. La cartera vencida, Liz. Sí, esos son préstamos que resultan difícil de cobrar, Milton, pero a eso hay que sumar también 286 millones de dólares que resultan también incobrables en créditos, ¿no? La verdad es que es un tema bastante preocupante. Deja ver lo que no se ha logrado hacer, lo que están perdiendo en esa recaudación. Y tenemos un reportaje que ha realizado Carlos Acoto sobre este tema. La auditoría fue solicitada por la actual administración de la entidad. Ahí se determinó que la cartera vencida de la Corporación Financiera Nacional llega a 418 millones de dólares, de los que el 85% se originó entre 2014 y 2019. Pese a aquello, durante este lapso se reportaron millonarias utilidades. Una bola de nieve que fue creciendo y cuyo impacto pudo evitarse, dice Sonia Zurita, especialista en finanzas. La práctica debería ser que las entidades financieras, además de hacer un monitoreo, digamos, muy continuo, tienen que hacerlo, digamos, formalmente cada 3 meses. Es decir, que podríamos haber detectado este deterioro con bastante anticipación, ¿no? El crecimiento de la cartera vencida pudo evitarse si se quería, acota el analista económico Alberto Acosta Burneo, quien atribuye estas cifras en rojo al manejo político de la entidad. Entonces, ¿qué hace el político? Otorgar créditos lo más fácil, con las tasas más bajas, a los plazos más largos, eliminando requisitos. Los requisitos realmente son una molestia. Ese va a ser el político más aplaudido. Pero ese político es el que destruye la sostenibilidad de la banca pública. Pero no es todo.
El informe determina además que existen 286 millones de dólares que han sido declarados incobrables. En el momento en que se considera que se han agotado las gestiones legales, ¿no?, entonces yo lo considero como un crédito incobrable. Uno de los inconvenientes que se ha presentado es que por disposición judicial se ha obligado a la CFN a aceptar bienes sobrevalorados como dación de pago. Se necesita entonces una reestructuración, coinciden. La CFN se transforma en una banca de segundo piso, porque a través de una banca de segundo piso los recursos de la CFN se prestan a cooperativas y a bancos para que estos otorguen operaciones de crédito, pero el riesgo crediticio está en esas operaciones. 334 millones de dólares, es decir, el 80% de la cartera vencida, fueron entregados en crédito para la industria y la agricultura. En ese grupo, por ejemplo, los 75 millones de dólares que se entregaron en 2014 a los trabajadores de la Hacienda La Clementina, cuyo plazo de pago ha sido postergado en varias ocasiones. Una deuda impaga hasta hoy. Para conocer otros detalles, solicitamos una entrevista con las autoridades de la CFN. Desde su departamento de prensa nos han dicho que la agenda con medios de comunicación se retomará a fin de mes. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Es increíble este tema, ¿no? Además dicen que el caudal de estos préstamos ocurrió en el 2014. Tiene que haber respuestas. 418 millones de cartera vencida, 286 de incobrable. Son casi 700 millones, Milton, y esto se revela tras una auditoría. ¿Qué pasaba si esa auditoría quizás no se realizaba, ¿no? ¿Cuánto más se pudiera llegar a acumular? Hay que ver las acciones que se van a tomar para poder recuperar ese dinero por parte de la Corporación Financiera Nacional. 7:16, corte. Y vamos a hacer una pausa revisando y viendo cómo está Quito a esta hora. ¿Tenemos la imagen? Quito, ¿no? Y un juicio político es lo que se vendría, Milton y amigos, para 4 de los consejeros de Participación Ciudadana, ¿no? Ivete Estupiñán, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Y esto es un pedido que hace una de las legisladoras de Pachacutic, pero que estaría apoyado por legisladores de UNES y del Partido Social Cristiano. ¿Y por qué? Porque dicen que están realizando cambios al reglamento para la designación de contralor, prácticamente pues a dedo y como ellos quieren. 72 firmas se han presentado para la solicitud de juicio político contra estos 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que está integrado por 7. Pero por el otro lado, Liz, y mientras ellos van a enfrentar su proceso en la Asamblea Nacional, ya a los ojos de ellos, los que van a ir al banquillo, están sobre la presidenta del organismo, Sofía Almeida, una vez que se revocó esta acción de protección que impedía que se la toque en el tema de su remoción, que es lo que se buscaba, a la presidenta Almeida. Así que cada día que pasa hay un problema nuevo en el Consejo de Participación Ciudadana. Más o menos desde que se inauguró, luego del mandato de Montecristi, el Consejo de Participación Ciudadana ha estado escándalo tras escándalo. Y estos consejeros de mayoría, Milton, han dicho que ellos no van a permitir a que estas instancias judiciales vayan a afectar esa labor que tienen de designación de autoridades. Recordemos que está pendiente Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Superintendente de Compañías, entre otros. Y sí, y el entre otros importante es la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Empezamos ya el año electoral y hay que hacer una renovación. Se va a producir dentro de este camino hacia las elecciones del 23. Solo lo último que vimos es que para hacer el sorteo del notario por el tema del proceso del Consejo Nacional Electoral, alguien bajó a la calle, encontró a un ciudadano, un buen samaritano, le dijo, venga por favor, porque necesitamos una manito que nos saque los papelitos. Así nomás. Así siguen los problemas dentro del Consejo de Participación Ciudadana, Milton. Y también ayer un tema polémico, ¿no? Lo que surgió con la decisión de los asambleístas de la izquierda democrática, en torno a un tema también que está sobre el tapete. Que tiene que ver con el debate de la norma de la despenalización del aborto en casos de violación, porque lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es darle forma a esto nada más, porque despenalizado el aborto en casos de violación está por mandato de la Corte Constitucional. La izquierda democrática tiene muchas vertientes, muchas posturas que han originado incluso una polémica con su ex candidato a la presidencia, Javier Herbas. Lo cierto es que en base a esto, la idea se divide, aunque ayer salieron en una rueda de prensa, pero no estuvieron todos los que deberían haber estado.
Y un poco comentar en qué va la propuesta, ¿no? Ellos lo que dicen es que proponen una segmentación en 3 grupos, decían niños de hasta 14 años, que esta interrupción del embarazo se produzca hasta los 5 meses de gestación, eso quiere decir 20 semanas. De ahí el otro grupo, adolescentes entre 14 y 18 años, que puede hacer hasta las 18 semanas de embarazo. Y el último grupo, que ya son los mayores de 18 años, que puedan tomar esa decisión de frenar el embarazo hasta la semana 16. En esa propuesta es lo que están debatiendo, ¿no? Y consta una mayoría de la idea a favor de la misma. Pero hay algunos asambleístas de la izquierda democrática que han dicho que van a aplicar la objeción de conciencia. Entonces, eso marca la división dentro del Partido Naranja. Otro tema. Soy 7:22. Vamos a cambiar de tema. Semana, Milton, quisimos empezarla también tomándole el pulso a lo que está ocurriendo, si es que han llegado las medicinas o no a los hospitales públicos. Veíamos lo que pasaba en Guayaquil, en Quito, en Los Ríos. Sabemos que en Manabí la situación es la misma, donde no hay la medicación, pese a que se hizo una adquisición importante, no llega a los hospitales. Pero ayer pudimos constatar también algo distinto en un hospital de Guayaquil. Claro, porque son versiones opuestas, ¿no? Mientras los usuarios de afuera de los hospitales dicen que no hay medicinas porque les dicen que están agotadas o que están escasas o que simplemente no tienen. Adentro, ayer, Diana Monroy estuvo en el hospital Abel Gilbert, conversó con el director del hospital y claro, se hizo notorio con la entrevista de Diana cómo está la situación, porque él manifiesta, el director del hospital Abel Gilbert manifiesta todo lo contrario a lo que dicen afuera. Ahora, él le permitió entrar a las bodegas, ¿no? Le mostró que habían los kits de cirugía, le mostró que habían las cajas de medicinas, pero algo no cuadra y algo pasa ahí, porque esa medicina que está en esas bodegas no llega pues al paciente ni al familiar. Dayana, cuando salió, entrevistó a las personas que estaban ahí afuera y todos le decían lo mismo. Tenemos que comprar el kit de cirugía, tenemos que ir a ver la medicina. Entonces, ¿dónde está el desfase entre la versión de la autoridad mostrando esas imágenes y lo que dice el ciudadano que todos los días vive el desabastecimiento porque no le llega a su familiar ese medicamento? Claro, y la gran pregunta de Dayana fue, ¿alguien miente? ¿Quién miente? Veamos. El mismo hospital donde afuera decenas de pacientes dicen que no hay medicinas. Tiene sus bodegas aparentemente llenas. El gerente de la Abel Gilbert sostiene que sí hay reactivos para exámenes, jeringas, guantes y quimioterápicos. Aunque reconoce que no hay llaves 3 vías porque dice que no es excesivamente necesario. Y también reconoce que en este hospital no se pueden hacer ni tomografías ni resonancias. El tomógrafo no está dañado, asegura, sino que lo están reemplazando por uno mejor. En abril, los primeros meses de abril ya lo tenemos implantado. Mientras tanto, deriva a los pacientes a otro hospital. Tenemos el resonador, es nuestro resonador, pero lo tuvimos que enviar al hospital universitario. En el universitario, donde lo tengo, me dan 20 turnos diarios para pacientes hospitalizados y para pacientes de consulta externa. El gerente del hospital sostiene que incluso existe un abastecimiento general de alrededor del 60%. Y si nos centramos en medicinas oncológicas, el abastecimiento es del 90%, asegura. Estos 305 procesos, ¿qué dieron como resultado? La compra de 465 medicamentos. Pero a su vez reconoce que en este hospital no se pueden realizar cirugías para colocar marcapasos o para cambiarlos. Pues durante 2 años este centro de tercer nivel no ha comprado. Ahora en este momento no tenemos, pero en 5 días llegan los Pero marcapasos. 2 años se han tardado en comprarlo. 2 años tardaron en comprarlo. Pero yo, ¿qué tengo que ver de esos 2 años? Yo empecé en junio del 2021. 7 meses Sí, ya. 7 meses. Esos 7 meses, ¿qué hice yo? Compré. ¿Y cuándo llegan? Mañana. El gerente sostiene que los ciudadanos deben entender que este es un hospital de tercer nivel, que atiende únicamente enfermedades catastróficas, oncológicas, huérfanas o raras, no más que eso. Pero le preguntamos si en este hospital se hacen o no cirugías, pues según los familiares de los pacientes, ellos tienen que comprar los kits para cirugías, es decir, las batas médicas. Yo quiero que usted me acompañe ahora mismo a la bodega para que vea que tengo 6.400 kits de cirugía. Nos lleva hasta las bodegas y nos muestra los kits. Pero apenas salimos del hospital nos topamos con este testimonio. ¿Mandan a comprar? Tiempo quirúrgico cada 4 días y ¿Quirúrgico es esta bata quirúrgica? Sí, no, para completo, para el doctor. Yo estoy completamente segura que la gente no miente. Usted dice Es importante que usted sepa que yo tampoco estoy mintiendo.
O sea, si así mismo como no están mintiendo, yo tampoco estoy mintiendo. Entonces, ¿quién miente? ¿Alguien miente en esa cadena? En esa situación, lo que nosotros estamos analizando justamente es eso. ¿Por qué los insumos no llegan a los ciudadanos y en las bodegas sobran? Es la pregunta. En junio del 2021, cuando comenzó su administración, existía 0% de abastecimiento, asegura. Hoy dice que hay 465 medicamentos oncológicos y 19 de los 21 medicamentos del cuadro básico, reflejados en 4 pisos de bodegas casi perfectas que vimos llenas de medicinas, que muchos de los pacientes aseguran no reciben. Yo vengo cada 8 días a ver, no hay, mire. Dayana Monroy, 24 horas. Milton, mientras veía nuevamente la nota de Dayana, pensaba, ¿no? ¿Quién te firma la receta y te dice, vaya, cómprela? El médico tratante. Entonces, a lo mejor ir al director, porque parece que hay algún tipo de desconocimiento, y decirle, a ver, ¿por qué usted le manda a comprar un kit quirúrgico si aquí hay? ¿Por qué le manda a comprar el medicamento? Porque aquí hay. Mire la farmacia, ¿por qué dicen que no hay esta medicina cuando sí la hay? Algo está pasando ahí. O ese personal está desinformado de que ya todo eso está en las bodegas, o queda el signo de interrogación, ¿por qué eso que sí hay en las bodegas no está llegando a quien lo necesita? Y ese es un tema de investigación, porque recordemos ya cuántos casos hemos visto de corrupción en los procesos de adquisición, cuántos casos no hemos visto de bodegas llenas donde hay medicina caducada, que nunca se utilizó, nunca llegó a las manos del paciente, del usuario. Algo falla y alguien miente, evidentemente, porque las imágenes están ahí, los testimonios están ahí. Yo no creo que la ciudadanía se invente, tampoco creo que se invente el director, que muestra además. Pero se me vino a la mente una cosa, ¿sabes, Liz? Hace algunos meses, Daniela Valencia, nuestra reportera acá en Quito, hizo un ingreso a las bodegas del Hospital Carlos Andrade Marín y encontró medicinas caducadas con fecha de hasta 2006, caducadas en 2006. O sea, cuidado que esas medicinas y esos kits y esos insumos que están llegando se pudran y no lleguen a la gente. Porque una cosa es que compren, una cosa es que abastezcan y otra cosa es que lleguen a la gente. No, y acuérdate que eso también pasó acá en el gobierno anterior en las bodegas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. También encontraron una cantidad de medicina que estaba caducada. Entonces, por eso te digo, muchas veces esa corrupción está en ese proceso. Entonces ya si los directores ven que esto está pasando, es tan público, tienen que tomar cartas en el asunto como cabeza, ¿no? Y lo que sí también, Milton, es que en este hospital, que sucede en otros, se hablaba también de equipos que no funcionan ya por 2 años, 3 años. El vicepresidente hizo un recorrido para tener una radiografía de qué pasaba y recuerdo claramente que en su evaluación resaltó esto, la falta de equipos. La Comisión de Salud, en la visita que hizo a los hospitales que está realizando, también resaltó esto que pasaba en los hospitales de la capital. ¿Cuándo se van a reponer? No puede ser que una persona no se cambie un marcapasos en 2 años porque no hay un equipo. Ojalá esa radiografía que quiso hacer el vicepresidente haya habido el equipo para hacer esa radiografía. Son las 7:29, vamos a la pausa. Ya mismo conversamos con el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, y con Karen Garzón sobre la situación política en Perú. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestros entrevistas. Economía para todos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Este gráfico presenta una evolución impresionante. Los depósitos de las cooperativas en el Ecuador entre 2016 y 2021. Porque en este periodo los depósitos en las cooperativas grandes, que son los segmentos 1 y 2, básicamente se han triplicado. Entre enero 2016 y octubre 2019 tuvieron un crecimiento ininterrumpido para frenarse un poco con las protestas de ese mes y con el inicio de la pandemia. Pero después de los peores meses de la cuarentena han tenido un crecimiento notable y ahora están en más de 15.000 millones de dólares. En realidad, este es un desarrollo conveniente para el país. Al fin y al cabo, las cooperativas le ponen una dosis de competencia al mercado financiero y lo diversifican, y eso es bueno para toda la sociedad. Con esto, las cooperativas de ahorro y crédito tienen algo menos de 1/3 de los depósitos de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Economía para todos. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Ya estamos. 7:31, estamos con el general Paco Moncayo. Listo, empiezas, porfa. No, sí, buenos días, general. Gracias por acompañarnos hoy, esta mañana, ¿no? En el espacio de entrevistas. Realmente conversar con usted sobre lo que ha ocurrido en el sector de la Gasca de la comuna tras ese aluvión. Y el tema hoy de discusión es quizás qué se dejó de hacer,
que se hizo en su momento, que después no se continuó y que hoy deriva pues en una situación tan lamentable como la pérdida de 28 vidas. Bueno, la verdad es que no se hizo nada bien, da pena tener que decirlo. Se abandonaron los planes, se abandonaron las obras. Cuando ustedes ven que los periodistas con sus cámaras suben por las quebradas, ven cómo están destrozadas las infraestructuras que se construyeron para evitar precisamente que los aludes lleguen a Quito. Y yo le voy a decir muy brevemente y para que la gente entienda esto. Un plan tiene fases. La primera fase es la de prevención. En la fase de prevención, con la comunidad, se realizan simulacros para casos de alerta de un fenómeno como el que estamos hablando. Entonces, en esta misma fase, usted tiene planes de evacuación, los practica. Igual que ustedes han oído alerta de tsunami, también en estos casos debe haber un sistema de alerta. Existen además hoy sistemas, sensores que van colocados a lo largo de la quebrada y que le ayudan a usted a entender cuál es el comportamiento. Además de eso, hay modelos computarizados para ver cómo están reaccionando las quebradas. Y por supuesto, si usted no hace nada de lo que dice la técnica, terminamos con lo que estamos viendo aquí. La naturaleza sí avisa. El volcán Cotopaxi, le pusimos una cantidad de sensores porque el volcán sí avisa. Pero hay que invertir en la fase de prevención para no tener que lamentar lo que está sucediendo. General, la fase de prevención también tiene que ver con los permisos para construcción, los asentamientos que se ponen alrededor. Quito tiene 182 quebradas, todas son un peligro, unas más que otras, unas más mal tenidas que otras y más abusadas que otras en el tema de los asentamientos. La mancha de la ciudad sigue creciendo alrededor de las quebradas. Entonces, por más alertas tempranas que se pongan, siempre será un riesgo latente y eso está en manos ¿de quién? Del alcalde, del Consejo Metropolitano, del gobierno. ¿Cómo se puede evitar que la Gasca se repita pronto? Mire, el municipio tuvo su plan integral de seguridad metropolitana para atender cada una de las amenazas. Quito es una ciudad de riesgo, Quito tiene problemas como estos de los aluviones, es una ciudad con riesgo sísmico, con riesgo volcánico, cada verano se incendian las propias laderas. Todo eso estaba planificado, había el plan lluvia, el plan fuego, pero además de eso, había una comisaría de laderas con un equipo de gentes que impedían que se talen los árboles, que se construyan cualquier tipo de obras. Había un sistema que funcionaba. Lo que hoy vemos es que se abandonó un sistema técnicamente diseñado, técnicamente construido, y ahí está, teníamos pues alarmas comunitarias. ¿Quién abandonó el sistema? ¿Perdón? ¿Quién abandonó el sistema? Usted dice un sistema que se abandonó. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Mire, yo puedo dar fe hasta cuando yo fui alcalde. Aquí después pasaron cosas absurdas. Por ejemplo, gente ignorante en la materia, en la constituyente del 2008, dijo que competencia exclusiva de la seguridad es del Estado central. Entonces muchos de los alcaldes dijeron muchas gracias, competencia a nosotros no tienen por qué pedimos que hagamos las cosas, pero eso es el absurdo más grande, porque si alguien es responsable del manejo de los suelos, si hay planes de gestión del suelo, si hay planes de crecimiento de la ciudad, el único responsable es el alcalde y, por supuesto, la municipalidad. Ahora, pero General, usted sí. se refiere a cuando en su administración se aplicó este plan de manejo de las laderas, que esa iniciativa planteaba
la construcción de varios colectores y además, algo importante, ¿no? Hacer expropiaciones, en ese tiempo se lo analizaba. Lo cierto es que ahora hay un desorden quizás territorial, se han permitido los asentamientos y eso ya está ahí y se requiere un presupuesto para eso. ¿Qué pasa cuando el presupuesto hoy con el que cuenta quizás la actual alcaldía de Quito está casi todo copado por la obra del metro, esta obra de transportación, ¿no? ¿Hacia dónde lleva también eso de ahí? El hecho de ya no tener un presupuesto asignado y que se dejó pasar varias administraciones descuidando un tema tan importante como es el mantenimiento de las laderas. No solamente desde el metro. Yo goberné la ciudad con 5.600 gentes, hoy son 22.000 gentes. Todo lo que pagamos de impuestos es para alimentar esa burocracia que cada alcalde fue incrementando. Hoy son 22.000 personas, que hacen 22.000 personas. Se estorban entre ellas, pero cada alcalde, cada concejal llegan al botín Quito a sacarle todo el provecho, a exprimirle. Mire, yo no dejé en dos gestiones una sola invasión. Vaya a ver cómo ha invadido toda la ciudad. Entonces, si no hay autoridad, y los propios concejales populistas aupando esas ocupaciones para hacer clientela electoral, entonces esta ciudad necesita organizarse, rearmarse. Estamos en una situación sumamente lamentable. Mire, ¿cómo combatimos las mafias en el centro histórico? Construimos 11 centros comerciales para sacar a la gente que estaba en las aceras con covachas. Combatimos a las divinas, a varias mafias, ¿no? Y ahora sé que ya nuevamente están las mafias gobernando el centro de Quito. Vaya a ver usted las trabajadoras sexuales por donde quiera. ¿Qué pasó con la ciudad? ¿Dónde está el control? ¿Para qué la autoridad? ¿Para hacerse la laja con todo el mundo o para poner las cosas en serio? Es que legalizar barrios también es un tema de aceptación política. Es un negocio político dar permisos para que se legalicen barrios y así la mancha urbana crece desordenadamente. Pero acuérdese, Milton, que en la administración anterior legalizaron 20.000 taxistas y los propios legalizados salieron a decir que los concejales les cobraron entre 2 y 5.000 dólares para regularizarlos. Tuvimos 2 concejales con billete. O sea, esto viene descomponiéndose y Yunda fue, claro, ya el peor momento de la ciudad, pero ya basta de lamentarnos, vamos a tener elecciones pronto. Quizás los quiteños seamos capaces de elegir buenas autoridades, de no elegir porque van con guambras guapas y cervezas a jugar el boli con los vecinitos. Hoy esa gente no sirve para políticos, no es peor para alcaldes. General, hay que hacer algo. Ayer escuchábamos que el presidente Guillermo Lasso le decía al alcalde Guarderas que había que hacer un trabajo de reordenamiento, ¿no?, de esas familias. Pero Milton decía, hay más de 100 quebradas en Quito, donde hay asentamientos. ¿Hacia dónde entonces debe apuntar esa solución en el corto y mediano y largo plazo para que no se repita un evento como este? En cualquier momento puede haber una lluvia igual de fuerte, permanente como la que ocasionó ese aluvión. ¿Y qué va a pasar? En primer lugar, se necesita un plan de ordenamiento urbano de largo plazo, que nos llegue cada alcalde con cada concejal y cambie el ordenamiento urbano, que sepamos qué zonas son de protección, y las laderas estaban en las ordenanzas como zonas de protección donde no se podía construir nada. Entonces necesitamos un plan de ordenamiento que se debata con la ciudad. Necesitamos rearmar la ciudad. Somos 3 millones de habitantes, no puede ser que desde la Venezuela una tira de ineptos estén queriendo gobernar el Valle de los Chillos, el Valle de Tumbaco, en fin. Hay que, yo creo, para la próxima elección llegar con la ciudad ya con su estatuto autonómico que por ley, por constitución debían haber aprobado. Yo les dejé aprobado en primer debate el estatuto autonómico de Quito. ¿Y cuántos años? Y no pasa nada. ¿Qué sucedió en Quito? El plan estratégico de Quito, que era con proyección de 30 años, llegó la ciudad del socialismo al siglo XXI y se acabó toda esa proyección que venía funcionando muy bien. Así es que hay que comenzar quizás de cero, no hay que ponernos a lamentar. Quito tiene cómo reconstituirse, pero necesitamos también que la gente
sea responsable, vote bien y que participe en los programas. Esto que pasó no debió haber sucedido. Debió haber un sistema de alerta, debía haber un plan de evacuación. Eso está escrito en los planes. Mire, eso no puede seguir así porque los planes quedan para nada, o como no entienden, mejor no se meten con los planes. Ojalá, general, sea la última vez que pase esto, y ojalá los planes se apliquen, y ojalá no se regalen permisos, no se extiendan permisos tan fácil para que los asentamientos sigan creciendo de esta manera desordenada y peligrosa. Gracias, general Paco Moncayo, exalcalde de la capital. Buenos días. Gracias por invitarme. Un buen día. Ha sido un gusto conversar con usted. Importante también, Milton, lo que le decía, ¿no? Reflexionar en el voto, sobre todo porque el próximo año hay elecciones seccionales y durante esta tragedia en la comuna y en La Gasca, pues ya se pudo ver quizás algunos rostros también de precandidatos que pudieran haber estado aprovechando esa oportunidad. Entonces es importante meditar ese voto. Así es, pausa. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a hablar de la situación en el Perú. Enfrenta una crisis política el presidente Pedro Castillo en 7 meses. Vamos a saludar a Karen Garzón. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional CEIG, analista internacional. Karen, gracias por acompañarnos. Buenos días. Cuarto gabinete que estrena el presidente Castillo en 7 meses. Ya muchas voces, y cada vez son más, piden que renuncie. Muchas gracias, Milton, Liz, 24 horas por la invitación. Efectivamente, lo que vemos actualmente en Perú es algo que nos preocupa de manera particular por la inestabilidad política que ha atravesado el país en los últimos años. Recordemos que en el anterior gobierno precisamente vimos a 4 presidentes en 5 años, y esto es algo que nos debe preocupar a quienes, por supuesto, formamos parte de la región, pero también de manera particular por lo que está ocurriendo a nivel nacional, a esta crisis política, vemos una crisis institucional y por supuesto esto trae repercusiones no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. Lo que tú decías, solamente antes de dar paso a Liz para poner en contexto. 2019 sale el presidente Kuczynski, va el vicepresidente Vizcarra, se hace cargo del poder, luego cae Vizcarra, viene Merino, no dura nada y termina Sagasti antes de la transición a las elecciones que eligen a Pedro Castillo, que deciden que Pedro Castillo sea presidente. ¿Por qué tanta inestabilidad? ¿Qué es lo que ocurre en Perú? Ha habido una variedad, una multiplicidad de situaciones políticas, económicas, temas de corrupción que precisamente han generado esta inestabilidad política. Recordemos que en la Constitución peruana, en el artículo 113, se menciona las condiciones por las cuales el presidente de Perú puede renunciar, puede ser cesado y entre otras. Y hay dentro de este artículo hay un inciso donde se menciona la vacancia y por esta figura que es constitucional, está dentro de la Constitución, es que el Congreso, cuando tiene una mayoría de 2/3, puede vacar al presidente por esta figura de incapacidad moral. Esta fue uno de los argumentos que se utilizó en su debido momento precisamente con PPK. Finalmente PPK renunció. Y es lo que ha marcado el fin también del gobierno de Vizcarra. Esta figura que es como un fantasma, que es un poco difícil de establecer cuando una persona tiene incapacidad moral, es algo un poco abstracto, es la figura con la cual el Congreso pues ata al presidente de Perú en este caso. Ahora, Karen, pero situándonos en lo que está pasando ahora, ¿no? Con Pedro Castillo, tercer gabinete ministerial, cada vez que hay estos cambios, él lo atribuye a que está evaluándolos permanentemente. Escoge un perfil que le parecería idóneo y resulta que al poco tiempo ya no encaja y viene una renovación de esa estructura. Pero esa puede ser la factura de la inexperiencia política quizás. Gracias, Liz, por tu pregunta. Efectivamente, en política nosotros no podemos improvisar. El presidente Castillo ha mencionado que él está aprendiendo, que está en un proceso de aprendizaje, pero recordemos que es el primer mandatario de un Estado. Este puesto, esta figura política, no permite improvisación, no permite experimentar.
Y efectivamente, al inicio del cargo se cometieron varios errores, varios cuestionamientos en la posesión del premier, que es el primer ministro de Perú. Hubo unos relacionamientos con temas de juicios, temas que precisamente trastocaban temas judiciales. Y esta temática ha estado presente en todo el gabinete de Castillo durante las 3 veces que se ha cambiado, vamos por el cuarto premier, y efectivamente notamos que no hay una coherencia entre lo que se busca hacer. El hecho de que tú pongas como dentro de tu gabinete ministerial a personas que están enjuiciadas por agresiones a sus esposas, a sus hijas, violencia contra su familia, involucrados en actos de corrupción, todo esto genera un ámbito de inestabilidad política, pero también que las personas cuestionen, por supuesto, porque ¿y hacia dónde va? Personas que están... ¿Hacia dónde va a apuntar él ahora? Porque su primer gabinete tenía esta postura, quizás cada persona que él escogió bastante radical, que iba con su línea. Después estos cambios han mostrado modificaciones también en cuanto a la forma de pensar, ¿no? De quienes escoge, quizás más moderados, más conciliadores. Ahora empieza el año con un nuevo cambio de gabinete y hacia dónde debería apuntar. No tiene ni un año de gestión. Bueno, hay varios aristas, varios puntos a tomar en cuenta. El primero es que efectivamente por esta figura de vacancia, él lo que tiene que hacer es pensar de una manera estratégica. Tiene que generar consensos, coaliciones con el Congreso, y es algo que no se ha estado haciendo. Lamentablemente sus ministros... Llega con la izquierda, se aleja de la izquierda y claro, encontrado con la derecha. Entonces, en el Congreso como que no tiene nada y tampoco una ruta política definida, porque se va más o menos acoplando al vaivén de lo que puede. Es decir, el presidente Castillo en 7 meses anda sobreviviendo. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo. Él está sobreviviendo y está buscando la manera con la cual se alía con las extremas, con la oposición, con cualquiera, con tal de no ser vacado. Y eso es peligroso, tomando en cuenta que se trata de una democracia plural, diversa, donde todos los actores deben ser tomados en cuenta y donde actualmente Perú enfrenta una multiplicidad de crisis. Recordemos que la pandemia dejó a más de 3 millones de nuevos pobres en el país y Perú requiere soluciones urgentes. El hecho de que Castillo se esté centrando en estos vaivenes políticos, en no poder tener un gabinete ministerial, genera una serie de repercusiones nacionales que traen, por supuesto, impactos económicos, sociales, y ya lo estamos viendo con una inflación nacional. Pero ¿y cómo repercute quizás también en la región? Usted iniciaba esa entrevista diciendo nos preocupa también no solamente lo que pasa a nivel nacional, sino también esa proyección que genera a nivel internacional. Por supuesto, por ejemplo, en el ámbito comercial, hemos visto cómo en los últimos meses no ha crecido la inversión extranjera en el caso peruano porque no hay estabilidad política. Y también en el ámbito democrático, porque no sabemos lo que puede ocurrir en Perú. Hay 3 escenarios posibles. El primero, que efectivamente se logre una vacancia. Recordemos que se requieren 52 votos para proponer en el Congreso la vacancia y finalmente 2/3 del Congreso, es decir, 87 votos para lograr esta figura y destituir al presidente. El segundo escenario sería que el presidente renuncie, que es algo que en las últimas semanas ha empezado a escucharse esta presión porque una persona que ha evidenciado en varias ocasiones que no está apta para el cargo pueda renunciar. Y en este caso, quien tomaría el cargo sería la vicepresidenta. Y el tercer escenario sería efectivamente buscar de alguna forma... La presidenta del Congreso es mujer también, entonces por ahí podría ser la salida, pero sí, en Perú es facilito, como dicen ahí, vacar a un presidente. Sí, pero... El tema de la renuncia es posible, le quedó grande el puesto a Castillo. Castillo claramente, digamos, muchos de sus ministros o de la gente que él convoca tienen un nivel mucho más alto que el propio presidente de la República. Nosotros sabemos el extracto del presidente y por qué al final ganó. Por ese populismo, por esa necesidad de la gente de tener a alguien que los represente como pueblo, pero ahí están las consecuencias. Hay
muchos cuestionamientos que ha tenido Castillo desde el inicio de su gobierno, partiendo precisamente por el gabinete que eligió. Personas, como yo les mencionaba, involucradas con temas judiciales, pero además de eso, Castillo ha evidenciado que no es una persona de diálogo, no es una persona con la cual se pueda hacer alianzas, coaliciones en favor de Perú. Hay este discurso que él sostiene que la prensa lo está atacando, que él es víctima de una persecución política y donde se busca efectivamente su vacancia desde el primer día. Y esto se ha visto desmentido precisamente porque en su accionar él ha tomado este discurso ya como un justificativo de las acciones que no ha podido realizar como presidente. Insisto, en política no se puede experimentar porque estás representando a un país, a más de 33 millones de peruanos. ¿Pero y usted cree que Pedro Castillo va a terminar su tiempo de mandato o más bien eso es poco viable, poco factible tal y como se ve el panorama? ¿Y le completo o va a llegar al año por lo menos? Si algo nos ha enseñado la historia y principalmente esta inestabilidad política es que todo puede ocurrir en Perú. Efectivamente, lo que uno busca en democracia es que sus gobernantes terminen el periodo por el cual fueron electos, pero ante esta difícil situación política de inestabilidad institucional, es difícil prever lo que puede ocurrir. Se habla de vacancias, se habla de que el presidente va a ser presionado para renunciar. Así que tenemos varios escenarios que podrían estar ocurriendo en estos próximos meses o semanas en Perú. Muchas gracias, Karen, por haber analizado con nosotros esta situación difícil del presidente de Perú, Pedro Castillo, que estrena su cuarto gabinete. 3 veces ha tenido que cambiar en 7 meses. Karen Garzón, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC. Buenos días. Vamos a la pausa.